Hola, ¿qué tal? Hoy estamos aquí para hablar del estúpido concepto del limitador. Y la verdad es que me da mucha gracia cómo la gente habla sin saber. Unos justificando los chistes, cuando yo les puse el ejemplo de, ok, esta otra escena también es un chiste, no se debería tomar en serio. Me dicen, no, es que no es el mismo contexto del chiste, no sé qué. Sigue siendo un chiste, hermano, veas por donde lo veas. Luego otros raritos, que esto pasa en Kimetsu no Yaiba también, que cuando ofendes a un personaje te ofenden a ti. Es como, what the fuck, bro, ni siquiera me conoces ni nada. Tranquilo, relájate un poco, no te estoy matando. Luego había unos comentarios que dejaban unas bibliotas. ¿Tú crees que voy a leer eso? Estos videos están hechos para seguir la lógica que se presenta a la serie, para después ver cómo se cagan en todo esto. Y ya, nada más. La verdad es que me gustaría responder a cada uno de los comentarios nomás por mamar, pero la verdad es que no tengo tiempo y pues ni modo. ¿Y por qué me refiero tan agresivamente a este concepto como estúpido? Porque desde su introducción solamente ha traído contradicciones. Desafortunadamente son pocas las cosas que podemos rescatar buenas de este concepto del limitador, de este concepto de poder. Y no se confundan, a mí me gusta mucho esta serie. Lo que pasa es que yo resalto algunos puntos negativos de la mayoría de obras que me gustan. Y hago esto porque obviamente yo ya la vi con anterioridad. ¿Cómo puede ser hater de esta obra maestra? Sin embargo, hay algunas cosas que no admitimos la mayoría de fans, que sí tenemos los ojos abiertos a otros conceptos que sí fueron implementados de una mejor manera. Y además entendemos que solamente son dibujos, no hay por qué molestarse con eso, ¿verdad? Anteriormente en un video había dicho algunos puntos de por qué Saitama es mediocre, y hoy vamos a agregar más puntos y vamos a ser más estrictos con los que ya dije con anterioridad. Primero empecemos rápidamente de la forma en la que fue introducido, y no hablemos de la vez en la que fue mencionado ya oficialmente como concepto de poder y que este realmente existe, sino de la primera vez que se mencionó en toda la serie. Obviamente la primera mención fue en el capítulo 88 del manga. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que aún así con esta mención este concepto de limitador se podría tomar como que no existe. ¿Por qué? Porque además de no tener como pistas como tal, sino puras metáforas, tarda un poco demasiado en aparecer una pequeña mención sobre este concepto de poder que va a ser la base de tu obra. Porque obviamente tu personaje principal, tu protagonista de esta obra, va a depender de esto que introduzcas. Creo que todos en un inicio de la obra, en toda la primera temporada, no tomamos a Saitama como un personaje serio. ¿Y por qué sucede esto? Porque se explica su entrenamiento como si fuese un chiste. Incluso los demás personajes lo toman así, como por ejemplo el Dr. Genus, que a pesar de que en capítulos más adelante él introdujo esto, podemos decir por su reacción y por sus gestos que él lo consideraba estúpido, o por lo menos no lo podía creer. En un inicio, como toda la primera parte, se tomó como un chiste, una parodia, una comedia, y más escenas de este tipo empezaron a suceder más adelante, mientras más avanzaba la obra. Y el problema que pasa aquí es exactamente cuando se introduce el diálogo. Una vez introducido este diálogo, a todas las hazañas de Saitama se les quiso explicar con esto, que realmente rompió su limitador. Entonces llegamos a la conclusión de que aquí Saitama quiso dejar de ser un personaje de parodias, de comedia, de chistes, a pesar de que en el anime ya toda la primera parte la tomábamos así, incluso en el manga. Como digo, todo esto lo estoy tomando del personaje del Dr. Genus, que ni siquiera es una autoridad absoluta ni es un personaje súper relevante. Es como una teoría de parte de él. Lo que pasa es que ni siquiera se explica si es una teoría o interpretación o qué está queriendo decir. No se les ocurrieron cosas como, ok, tengo un personaje súper interesante que ya fue testigo del poder real de Saitama, ¿por qué no, en vez de retirarlo y hacerlo un personaje irrelevante y mediocre, mejor hagamos esto? A través de sus cientos o miles de clones empezaron una investigación para resolver el poder de Saitama o hallarle una explicación. Y me dirán, no, pero es que eso ya lo hacía y no sé qué, y ya conocía el poder de Saitama y bla bla bla. No, yo me refiero con el poder de Saitama al limitador. A final de cuentas el Dr. Genus fue el que lo descubrió. Lo que pasa es que ni siquiera se explica cómo y por qué. Desde el momento en que fue introducido Genus, él habla de que realmente se sentía como superior a los demás y quería manipular la evolución y rediseñar la evolución. Por ello, caza de la evolución. Algo similar a lo que quería conseguir es, por ejemplo, como lo de Cars en JoJo's Bizarre Adventure. Es lo más parecido que puede encontrar, lo que digamos una forma de vida perfecta. Como digo, cuando se presenta este diálogo del limitador simplemente lo dice porque sí, ni siquiera lo dice en su laboratorio o en un lugar importante, retirado, cocinando y conviviendo con un mono. ¿Cómo le vamos a poner importancia a esto? Como es un científico loco, ¿por qué no mejor haber hecho que el Dr. Genus hiciera su prueba en miles de millones de humanos, en alienígenas y en los propios monstruos? Y me dirás, no, es que eso ya lo quería hacer. Sí, pero el objetivo de él era como secuestrar a Saitama o tomar una prueba de Saitama, algo así. Pero lo que haría en esta ocasión sería reconocer eso.
Este sujeto supera los límites humanos, entonces veamos cómo funciona ese límite humano, haciendo la prueba en otros seres, ya sea monstruos, humanos, alienígenas o lo que sea. Ahora sí tendría muchísimo más sentido el cada ser vivo tiene un límite de cuánto puede crecer, hasta que estos seres lleguen a su límite con su investigación y concluir con eso, que realmente todos los seres, sin importar si son humanos, monstruos o lo que sean, tienen un límite. Y ahí llegará al por qué no romper ese límite. En ese momento podrías dar la explicación a los monstruos que existen y como consecuencia de fallar al romper tu limitador, transformarte en monstruo, colocándote un limitador muchísimo más grande. Y explicando también, gracias a estas investigaciones y experimentos, cosas como por qué Garou no pudo romper su limitador y cómo es que las emociones afectan al querer romper tu limitador. Y finalmente colocando este mismo diálogo pero en su laboratorio y con muchísimo más sentido. Y dirás, no, es que se dio cuenta de lo ridículo que era su ambición y no sé qué. Hermano, las personas no entienden o no logran comprender un personaje con un trasfondo de rencor y avaricia, que deja todo solamente porque conoció a una persona que cumplía irónicamente con sus metas, su sueño científico. Vivió toda su vida por ello y cuando finalmente lo encuentra, lo deja, lo abandona todo. ¿Qué lógica es esta? Yo sé que en otras series y animes o mangas existen este tipo de personajes que sí se logran evangelizar, por así decirlo, pero por ejemplo en este caso terminan siendo Nagato y Naruto, y la respuesta que se ocurre a todo esto es que el anime no es tan serio o es de comedia o algo así, y encima dice eso me hace reír de lo ridículas que eran mis ambiciones. ¿No te das cuenta que gracias a esa misma visión pasaste años de tu vida hasta casi morir con tal de terminar esta investigación y que el tipo de evolución que siempre buscaste durante toda tu vida estaba parado enfrente de ti? Si no hubieses tenido esa ambición estarías muerto ahora mismo, para después lograr rejuvenecerte y clonarte gracias a esta misma ambición, a tu ingenio y tu intelecto. Pudiste crear vida y nuevas especies. ¿Y dónde quedó todo ese resentimiento sobre la comunidad científica que nunca te apoyó? ¿Dónde quedó ese genio? Y sobre el limitador, obviamente lo estoy tomando en cuenta porque a mí me gustaría pensar que aquí fue introducido, pero lastimosamente no tenemos ni idea de qué es el limitador. Y aprovechando esta explicación, pasemos con Psychos. Aquí se habla otra breve mención del límite, sin embargo hay que tener mucho ojo con esto. Toda esta explicación la vemos en la batalla de Garou contra Orochi, momentos antes. Lo que pasa aquí es que Psychos le explica a Garou el secreto detrás de la monstrificación. Y ya le explica lo que todos conocemos, que en pocas palabras debe de experimentar la muerte muchísimas veces como ser humano. Y suelta un diálogo que muchos utilizan como argumento. A pesar de ser fácil convertir a los humanos en monstruos, el proceso simplemente transforma las habilidades ya poseídas por el individuo original, sin perspectivas de un mayor crecimiento. Y se todo lo que pude para encontrar una manera de romper el límite del crecimiento. Al llevar a cabo este proceso descubrí que es posible llegar a la siguiente etapa si uno conquista la muerte, y si el proceso se repite terminas con un crecimiento explosivo. Pero en medio de una montaña de fracasos he tenido mi primer éxito, que es claramente Orochi. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que Orochi no rompió su limitador ni nada parecido, entonces ¿por qué el primer éxito? Si toda la conversación se basó en tratar de superar este límite del crecimiento, entonces ¿por qué el primer éxito? A pesar de sonar como una contradicción, no se explica realmente del por qué el primer éxito. Sí es muy poderoso, pero sigue teniendo límites. Posiblemente Psycho se confundió, pero ¿por qué? ¿Por su capacidad de adaptación o realmente por qué? Simplemente no hay respuesta, lo que crea muchísimas contradicciones. Pero ¿saben qué no hubiera sido contradictorio y hubiera quedado mejor con todo este transformo de investigaciones y pruebas a monstruos y todo esto? Exactamente, hablo del Dr. Genos. Más que nada porque él ya conocía el poder de Saitama y el limitador roto. ¿Por qué? Porque él previamente había hablado sobre este limitador. Lo que pasa es que me lo dejaron como un personaje irrelevante y mediocre, y el Dr. Genos hubiera tenido muchísimo más sentido al tratar de romper este limitador porque él ya conocía a un Saitama humano con el limitador roto. No había necesidad de seguir con el experimento teniendo un monstruo si ya conocía a un ser humano con el limitador roto. Entonces, gracias a todas estas contradicciones que se dice, realmente Orochi fue un fracaso más. Que sí, muy poderoso, pero muy vendehumo. Porque gracias a toda esta explicación que da Psychos, muchos dicen, es que debes estar al borde de la muerte para poder romper tu limitador. Pero realmente, ¿qué tan cierto es esto? Si todas las personas con las que experimentaba esto se transformaban en monstruos o directamente morían, ninguno rompió su limitador. Entonces, ¿es un requisito o no? Tampoco sabemos si siendo un monstruo se puede romper este limitador o siendo alienígena.
porque el primer caso que tenemos y el único es Saitama, ya que Garou no lo pudo romper ni humano, ni siendo monstruo, ni siendo un avatar de Dios, de ninguna manera lo pudo romper, y en muchísimas ocasiones estuvo al borde de la muerte, y aún así no lo rompió. El único que lo hizo fue Saitama en el extra de Lushing Up, y ay, su mentalidad y no sé qué, en ningún momento se menciona esto, ni una frase o mención sobre Saitama rompió su limitador, no hay nada. Pero ¿saben dónde podemos encontrar este diálogo? Exactamente en la pelea de Garou y Darkshine. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que realmente el limitador de Garou no se estaba rompiendo, solamente estaba mortificándose todavía más. Y dice, no, es que se estaba rompiendo, no sé qué. ¿Qué es lo que estamos viendo visualmente? Estamos viendo una transformación de él. Como ya vimos, la mostrificación no quiere decir que rompas tu limitador. Sin embargo, Garou en este momento estaba al borde de la muerte y mortificándose. Entonces, no tiene sentido que me pongas un diálogo que me digas el limitador de Garou se está rompiendo. Si claramente estamos viendo que se está transformando, entonces volvemos a lo mismo. ¿En qué quedamos? ¿Está rompiendo o no? ¿Se está transformando o no? Son puras especulaciones por fans, puras teorías, son puras migajas contradictorias. De todos estos diálogos y pistas no podemos armar nada. Puras contradicciones. ¿A qué se debe esto? Pues fácil, todo esto es culpa desde un inicio presentarte este personaje como una parodia, porque así fue como realmente lo presentaron, con escenas de poder estúpidas y luego más adelante arrepentirte y meter conceptos de poder estúpidos para poder justificarlo, pero sorpresa, no caben con el poder de tu personaje porque sigue siendo una putísima parodia. Y luego sudártela y meter más escenas estúpidas de poder y humor absurdo en este personaje. Entonces, ¿en qué quedamos nuevamente? ¿Es una parodia o no? Pasemos detalladamente a lo que más me duele de mis personajes favoritos, Metal Bat y Garou. Como expliqué en un video anterior, pongo este ejemplo de gráficos y todo esto para representar un poco lo que es el limitador y el poder, ¿no? Todo esto con fines de que se entienda mejor, no tenemos una idealización de estos conceptos. Como sabemos, el limitador de una persona normal puede verse así. Este limitador pues se puede llenar, ya sea entrenando o haciendo actividades físicas intensas, el límite del crecimiento. El de Metal Bat es un poco más grande, ¿por qué? Porque es una persona extraordinaria, por así decirlo. Sus capacidades físicas son muchísimo más altas que el promedio. En estos instantes, tras su habilidad de espíritu de lucha, creo que queda claro que su limitador está lleno por completo, por lo que podemos asumir que el siguiente paso al estar en este estado es, si bien romperlo o transformarse en monstruo, pero sorpresa, ninguna de las dos ocurre. En cambio, este limitador se expande. ¿Cómo llegué a esta conclusión? Pues ahora mismo lo voy a explicar. Si lo tomamos como una habilidad, su poder aumenta de forma temporal. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que el límite ya está en su límite. Por lo que sería raro que Metal Bat fuese consciente de este limitador y lo expandiera por un breve tiempo. Como que no tiene sentido. O quizás además de romperse o ponerte una barrera más grande, también se puede expandir de alguna forma. Todo depende del usuario. Pero pues no se sabe si esto es posible porque nunca se nos ha explicado el motivo de este espíritu de lucha. Esto rompe la lógica del limitador que se explica muchos más capítulos adelante. La mayoría de fans asume esto como que realmente está rompiendo su limitador. Si lo tomamos como una habilidad, sigue teniendo problemas, porque ¿cómo es que ese aumento temporal existe? Si no tuvieses lleno tu limitador, entonces ¿por qué ese aumento de poder es temporal? Y si tuvieras lleno tu limitador, entonces ¿cómo expandes ese limitador? Claramente controlando todo esto, evitando romper este limitador o transformarte en monstruo. Más que nada porque nunca se le ha escuchado hablar sobre este limitador, ni que fuese consciente de que este existe. Como digo, el inicio de One Punch Man como que no tiene mucho sentido con este limitador, es como si no existiese. Porque si este concepto no existiera, pues diríamos como ok, es pura fuerza de voluntad. Sin embargo, tras añadir este concepto se le atribuye esta habilidad a que realmente está rompiendo su limitador. Pero como ya vimos, de ninguna manera funciona. ¿Por qué? Porque si llegaste a tu límite, es tu límite, no puedes ser más poderoso. Y si llegamos a la conclusión, no, es que es consecuencia de estar al borde de la muerte y llegar a tu límite y no sé qué, entonces sigue sin tener sentido que seas más poderoso. Si llegaste a tu límite, llegaste a tu límite. No estamos hablando de cualquier barrera, estamos hablando de algo que Dios implantó a los seres vivos. Además, no sabemos cuántas veces Metal Bat se puso en este estado, ya que cuando lo conocimos nos presentó esta habilidad como espíritu de lucha. Por lo que se demuestra y por lo que se puede entender, esta habilidad ya la había descubierto muchísimo tiempo antes, o este estado, o lo que sea, no sabemos en cuántas situaciones lo utilizó. Y si fuese la consecuencia de estar cerca de romper tu limitador, el estado al borde de la muerte, el llamado crecimiento explosivo, ¿por qué no se transforma en monstruo al no tener la mentalidad
y entre muchas comillas porque nunca se habla de esto, de romper tu limitador, ya que esto mismo sucedió con Garou. Y si no fuese el caso, ¿por qué no rompe su limitador? Como ya se nos demostró, no tiene pensamientos maliciosos ni objetivos maliciosos. Su objetivo más grande es proteger a su hermana. Su poder no nace del odio ni del ego, como muchos otros personajes. Entonces, ¿por qué no romper su limitador? Y en vez de eso me haces que lo expanda. La existencia de este personaje y su espíritu de lucha rompe completamente el limitador. No tiene sentido. Obviamente, si alguien tiene mejores argumentos que yo, pues adelante. Si lo puedes conectar con el limitador y hacer lo que respete esta lógica del limitador, pues adelante. Incluso me gustaría verlo en algún video. Pues la verdad es uno de mis personajes favoritos. Me gustaría que tuviera sentido. Una vez terminado con Metal Bat, pasemos con Garou. Empecemos cuando este llenó su limitador por completo, cuando lo vimos al límite, y claramente estoy hablando de esta pelea. ¿Qué es lo que pasa en esta pelea? Que se da a entender que Garou se monstrificó debido a su mentalidad, entre muchas comillas, a la fuente de su poder, el odio, el coraje. Por ello su monstrificación, esquema que rompe completamente a Metal Bat, si lo piensas bien. Y podemos decir que las demás monstrificaciones que tiene es directamente por esto mismo, ya que los demás requisitos los cumplía, pero sin dejar su humanidad completamente. En un video anterior dije que Garou no quería ser un monstruo como tal, pero atribuyamos, a pesar de que esto es cierto, atribuyamos a que realmente la razón de esta monstrificación es el odio. En este punto pues ya encontramos la razón de la monstrificación. Sigamos más adelante, si es que esto sigue teniendo sentido o se contradice. Directamente nos pasaremos a la pelea contra Darkshine. Y es que la pelea muy cool, hermosos paneles y todo, pero existe un gran problema en esta pelea. Claramente son las líneas del narrador. ¿Por qué? Porque después de una intensa batalla, al borde de la muerte, claramente Garou, se nos presenta este panel que es que yo no le hallo sentido. Obviamente no soy estúpido, estos diálogos están colocados ahí para coincidir con la explicación que anteriormente nos brindó Psychos. ¿Qué es lo que pasa? Que estos diálogos están incorrectos. Y si iban a estar incorrectos, ¿por qué me lo pones con una narración omnisciente? Y me dirán, no, pero es que esa es la clave de la monstrificación y no sé qué. Psycho, si bien dijo esto, también dijo que todo esto tenía un límite del crecimiento. Ahí se está refiriendo al limitador y que había intentado romper este límite del crecimiento. Por ende dice que su único éxito fue Orochi. Entonces, estar al borde de la muerte es clave para las dos cosas, para el limitador y para transformarte en monstruo. No lo sabemos. Y tampoco sabemos si realmente se necesita de esto. ¿Por qué? Porque luego llegan personajes anteriormente mencionados como Metal Bat que no escogen ninguno de los dos caminos y simplemente se la sudan y expanden su limitador. Entonces, ¿qué se quiso explicar aquí? Si te estás monstrificando, no quiere decir que estés rompiendo tu limitador, simplemente te estás poniendo una barrera más grande. ¿Por qué me pones esta explicación? Y por ejemplo, en el extra de Brushing Up, no me lo pones y claramente rompió su limitador ahí. Y aunque digas, es que era para señalar que tenía dos caminos, no, porque desde un inicio se aclaró su mentalidad, desde su primera monstrificación. Y claramente se señala al limitador que se está empezando a romper. No está como que tirando indirectas a otra cosa. Se está refiriendo al limitador. Aquí solamente te estás contradiciendo porque desde su primera monstrificación quedó claro su objetivo. Y me dirán, no, pero es que también lo podía mostrar. En ningún momento se nos mostró un monstruo que rompiera su limitador o alienígena. Y tampoco sabemos qué pasaría si un monstruo rompe su limitador. Como que ahora se quedará sin brazos en vez de quedarse calvo. Entonces, ¿por qué poner este diálogo? Ya no es de un personaje ignorante ni de un personaje irrelevante y mediocre, es del narrador. No existe justificación alguna en este panel, o bueno, en esta pelea, en esta cosa que existe. No me vengas a decir que era un juego de palabras o que estando monstruo iba a romper su limitador. No existe explicación. Porque ¿qué estamos viendo visualmente? Estamos viendo una monstrificación. Y pues ya, hasta aquí este video. Si siguiera hablando tocaría los mismos temas que he dicho una y otra vez, así que mejor que vemos esto de una vez. Espero que se haya entendido bien. También me gustaría tocar temas como Demon Slayer o de ciencia directamente como las 4 ecuaciones de Maxwell, o de ingeniería como la álgebra de Boole y la electroneumática, que es algo que me gusta demasiado, ya que trabajo en este ambiente de automatización y PLCs. A lo mejor en el próximo video hablaré de Demon Slayer, más específicamente de Tanjiro, porque tiene medio unos power-ups sacados del culo. Y pues ya nada más. No se lo tomen personal, es un video criticando dibujitos y no es en serio. No es una crítica seria, esto está hecho de hecho para que te molestes y te rías un rato y ya, no pasa nada. La verdad no me gusta tener que estar explicando esto siempre porque le quita la gracia al video. O sea, todo el rato estoy hablando así como enojado para después estar hablando súper tranquilo, pues es algo XD. Porque obviamente hay gente que se lo toma personal
personal, no sé, no tiene madurez o no sé. De todas maneras sirve de que se desahoguen en los comentarios, digan cualquier estupidez, insúltenme lo que quieran, no hay problema. Pero la verdad, si vas a comentar cosas como esta, mejor no digas nada. Esto físicamente es incorrecto. Por ejemplo, este comentario no me importa que me haya insultado a mí, lo que me importa es que está causando desinformación. ¿Por qué? Primero, todo en el universo es afectado por la dimensión temporal. Eres afectado por el tiempo, quieras o no. Esto te hace un ser de 4 dimensiones. 2. La dimensión temporal no funciona así. Perdóname, pero has visto demasiada ficción. La flecha de tiempo no se puede cambiar, segunda ley de la termodinámica. Por lo tanto, no existen los ejes de libertad. No es que no se pueda o el humano es inferior. No, no existen, no se puede. Ya que estos ejes son de las dimensiones espaciales, no existen en otras dimensiones. Por ello digo, si existiesen más dimensiones a futuro, estas no serían espaciales, por lo que no existieran ejes de libertad. Eso de que en la dimensión temporal no puedes ir hacia adelante o hacia atrás, en el pasado o el futuro, no, es incorrecto porque directamente no existe. Estos ejes de libertad no existen, solo existen en las dimensiones espaciales. Como le digo, 3. Segunda ley de la termodinámica. Esto pasa cuando quieres estudiar física y te pasas directamente a la relatividad general o especial, que no conoces los conceptos anteriores ni las leyes anteriores. Física clásica, mecánica clásica, electromagnetismo clásico, todo esto te lo saltas. Te mueves en 3 dimensiones espaciales y te mueves en una dimensión temporal que solamente tiene una dirección. Y como siempre he dicho y como siempre diré, en el universo todo es 4D, ya que las dimensiones espaciales están en continuidad con el tiempo. Esto nos afecta a todos. Lo que pasa es que como ingenieros no utilizamos la relatividad especial porque no vamos a construir máquinas que vayan a la velocidad de la luz. Y pues ya, adiós.